vidas te alabarán. Eres santo y en lo hermoso de tu santidad, mi alma te bendice, oh Dios, en lo hermoso de tu santidad, Señor, te adoro. Dios Todopoderoso, de todo creador, su sangre me limpió y ahora libre soy. El universo, el creador, mi alma redimió. Eres Salvador, grande en lo hermoso de tu santidad, mi alma te bendice, oh Dios, en lo hermoso de tu santidad, Señor, te adoro. Toda lengua confesará de tú, eres Dios, eres Dios. En lo hermoso de tu santidad, mi alma te bendice, oh Dios, en lo hermoso de tu santidad, te adoro, mi Señor, Señor, te adoro, mi Bien, Grupo Emanuel, en Montemorelos, Nuevo León, México. En lo hermoso de tu santidad, una alabanza a nuestro Dios que nos introduce al tema de esta hora. El tema número 4 de esta serie donde estamos analizando algunos presupuestos a la luz de la Escritura. En esta ocasión, el presupuesto que estaremos estudiando es de que se hace una relación de la mesa de los panes con los sellos, así como vemos en Apocalipsis que se hizo alusión a los candeleros para que sean una representación de las 7 iglesias. Se presupone que la mesa de los panes de la presencia tienen que ver con los sellos. Hay una alusión que se hace por parte de una argumentación que estamos siguiendo paso a paso. Y también hace ver el ángel en el altar del incienso en Apocalipsis 8, que se comenta con relación a las 7 trompetas. De esta manera involucran a la mesa de los panes en esta argumentación con relación a los sellos también. Así que vamos a estar mirando que esta óptica carece de la validez por parte de la palabra de Dios, que es mera inferencia. No tiene por parte de la palabra de Dios el respaldo que se pretende, la argumentación. Vamos a estar revisando esto entonces y vamos a proyectar
esta aparente correspondencia la vamos a estar analizando detenidamente, de tal manera que podamos ir paso a paso en lo que aquí se está comentando de lo que hemos de escuchar. Voy a poner la escena para que podamos estar mirando atentamente y a la vez comentando y respondiendo de lo que aquí se está comentando. Así que vamos a poner atención y a considerar lo siguiente. Yo pregunto, cuando Jesús ascendió al cielo, ¿entró directamente al lugar santísimo y pasó por alto al lugar santo? No, 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 no. Jesús no fue directamente al lugar santísimo, porque aquí dice en Apocalipsis el capítulo 1 y 2 y el capítulo 3 que Jesús estaba entre los 7 candeleros cuando ascendió, y los 7 candeleros representan lo mismo que los candeleros en el santuario terrenal. A esto ya respondimos en el tema anterior y de nueva cuenta se hace la respuesta de que ninguno de estos pasajes de Apocalipsis, el capítulo 1, 2 o 3, ni tampoco el 4 y el 5, ni el 8, presentan al Señor Jesucristo recién ascendiendo y llegando en exclusiva al lugar santo, sino que llegó de acuerdo a la ceremonia de inauguración tipológica, llegó el Señor Jesucristo en su ascensión al lugar santísimo. Después de esa ceremonia inaugural, va al lugar santo y entonces se lo ve después de varios años de que ya había sucedido su ascensión y esa ceremonia de inauguración ya había sucedido, un evento y otro, así que ahora se lo ve en torno al año 90, en la última década del siglo I después de Cristo. Juan lo mira en actividad. Juan ve al Señor Jesucristo en actividad en el lugar santo, porque también la tipología está presentando que el Señor Jesucristo oficiaría en el lugar santo del santuario y en 1844 en el lugar santísimo, de acuerdo a la tipología y a lo que contiene la referencia al antitipo o al cumplimiento del modelo o del tipo terrenal. Ahora, ¿qué representan los 7 candeleros? Pero los 7 candeleros representan las 7 iglesias. Ustedes saben eso, las 7 iglesias que estaban en Asia Menor. Pero las 7 iglesias en Asia Menor tenían características que representan toda la historia de la iglesia cristiana. Es decir, cada iglesia es simbólica de un periodo de la historia de la iglesia cristiana. Es muy importante que recordemos eso. Sí, eran 7 iglesias literales, pero esas 7 iglesias literales representaban toda la historia de la iglesia universalmente, desde su comienzo hasta su fin. Son simbólicas, en otras palabras, de toda la historia de la iglesia cristiana. Ahora, quiero que noten qué está haciendo Jesús allí en Apocalipsis, el capítulo 1, en medio de los candeleros. Nótese que no se lo presenta ascendiendo. Vamos a revisar de nuevo esto. Vamos a Apocalipsis, el capítulo 2 y el versículo 1. Capítulo 2 y el versículo 1. Dice allí: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra. Ahora escuchen. El que anda, no es una buena traducción, una mejor traducción es camina, ¿ok? El que camina en medio de los 7 candeleros de oro dice esto. ¿Qué está haciendo Jesús en medio de los candeleros? Está caminando en medio de los candeleros. Ahora, noten Apocalipsis 1, 12 y 13. Apocalipsis 1, 12 y 13. Dice aquí Juan: me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. ¿Quién es ese que está en medio de los candeleros? Jesús, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro.
Así que quiero que capten la simbología o la imagen que tenemos aquí. Es que hay 7 candeleros de oro, representan las 7 iglesias, pero las 7 iglesias representan la historia de toda la iglesia, desde tiempos apostólicos hasta el final de la historia. Jesús está en medio de los 7 candeleros y está caminando en medio de los 7 candeleros. ¿Qué está haciendo caminando en medio de los 7 candeleros? Para entenderlo tenemos que volver al Antiguo Testamento, para ver qué hacía el sumo sacerdote con los candeleros. Vamos al libro de Levítico, el capítulo 24 y el versículo 1 al 4. Bien, así que hemos estado escuchando lo que se argumenta, ya hemos respondido a toda esta inferencia que se hace con relación a lo que tiene que ver con este contenido mencionado, donde se está preparando el terreno para estar dando la impresión de que la mesa de los panes de la presencia está conectada con los sellos, así como los candeleros están, así como los candeleros están relacionados con las 7 iglesias. Y vamos a ver que no es así y que pues se hizo aquí la pretensión de lo que escuchamos, de que el Señor Jesucristo llegó nada más al lugar santo. Ya vimos que no es así. Ya se ha hecho la debida consideración en el tema anterior y aquí estamos escuchando acerca de este argumento muy utilizado por parte de quien está presentando lo que estamos escuchando, que es un representante de esta óptica. De allí que se haga eh, el empleo de las argumentaciones al respecto, porque nos habilitan precisamente para las observaciones a los argumentos. Así que ahora vamos a pasar un poco más en el tiempo, ya que se va a hacer después una aplicación, pero para efectos de lo que estamos estudiando aquí, nos corresponde poder mirar más a fondo en un poco más adelante. Vamos a empezar desde aquí la continuación para lo que estamos estudiando de forma más específica. Así que escuchemos con atención. Levítico 24, 1 al 4. Vamos a ver qué hacía el sumo sacerdote cuando caminaba en medio del candelabro. Dice allí, habló Jehová a Moisés diciendo, Bien, pasamos a esta parte. los 7 candeleros. Ahora tenemos que movernos a la mesa de los panes de la proposición. Los candeleros tienen que ver con las 7 iglesias, pero en la mesa de los panes de la proposición está representado la mesa de los panes que se encontraba en qué apartamento del santuario. La mesa de los panes de la proposición estaba ¿en dónde? En el lugar santo del santuario. Así que ya hemos hablado de los candeleros, ahora necesitamos entonces hablar de la mesa de los panes de la proposición. Ahora, durante el periodo de los 7 sellos, que es una ampliación de lo que pasó durante las 7 iglesias, el Señor Jesucristo está allí, por así decirlo, en la mesa de los panes de la proposición. Nótese que es la inferencia lo que estamos escuchando, no lo que dice la palabra de Dios. No hay respaldo para esta óptica, sin embargo, se la da por hecho. ¿Qué representa el pan en la Biblia? Vamos a notar que es un símbolo del Señor Jesucristo el pan, no del Padre, sino del Señor Jesucristo, de acuerdo a lo que se va a mencionar de referencias bíblicas enseguida. ¿Qué representa el pan? No solo de pan vivirá el hombre, sino de ¿qué? De toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora aquí viene algo interesante. ¿Saben que tanto el Padre como el Hijo son responsables de darle pan a la iglesia? Jesús es el pan.
Jesús dijo, yo soy el que. Tiene los versículos ahí, no lo vamos a leer. Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Nótese que dice el Señor Jesucristo, yo soy el pan de vida. No está presentando en el simbolismo a Dios el Padre. Dijo Jesús, ¿no es cierto? El pan es Jesús, pero yo pregunto, ¿quién fue el que mandó el pan? El Padre mandó el pan. Así que el Padre manda el pan y Jesús es el pan. Es importante reconocer que los dos, el Padre y el Hijo, están involucrados en la mesa de los panes de la proposición. ¿Y qué hace Jesús ahí en la mesa de los panes? ¿Saben lo que está haciendo? Está asegurándose de que en su iglesia nunca falte el pan. Bien, nótese cómo se está haciendo la declaración con relación al Señor Jesucristo precisamente. No hay mención acerca de Dios el Padre como formando parte del simbolismo en una pila o fila o hilera de los panes de la presencia, que eran dos pilas o hileras o columnas, como se guste llamar, como se entienda. No es referencia el pan a Dios el Padre, sino al Señor Jesucristo. Yo soy el pan. Lo acabamos de escuchar nuevamente. Ahora vamos a avanzar un poco más para escuchar lo siguiente dentro de este contexto que estamos escuchando. Hagan esos versículos para que la luz todavía alumbrara y para que la gente tuviera pan. Ahora la gente dice, pero pastor, en la serie de los sellos no dice que Jesús estaba en la mesa de los panes de la proposición. Y es cierto, no dice la revelación en Apocalipsis que hay que mirar o hay que interpretar la mesa de los panes de la presencia de alguna manera. No hay esa presentación, solo se infiere que debe verse, cuando en realidad no aparece en el texto inspirado acerca de la mesa de los panes. Y es verdad, el texto no dice que en la serie de los sellos Jesús está allí donde están los panes de la proposición. Pero hay evidencia clara de que Jesús está allí en el lugar donde están los panes de la proposición. Quiero darles la evidencia. En primer lugar, el trono de Dios se encuentra en qué dirección del compás. El trono de Dios se encuentra en el norte. Por eso Lucifer dijo que iba a ocupar el lugar de Dios a los lados del qué, a los lados del norte. Y el Salmo 48, 1 y 2 dice que la ciudad de Jerusalén, que el trono del gran rey está en el norte. Ahora yo pregunto, ¿qué mueble del santuario estaba en el norte? La mesa de los panes de la proposición estaba en el norte del santuario. Así que vean cómo se hace esta mención ahora en esa oportunidad donde se estaba argumentando de lo que ya revisamos en el tema anterior y ya respondimos a estos presupuestos eh, acerca de lo que se está comentando aquí. Entonces volvemos a notar que se hace el esfuerzo de aparentar que la mesa de los panes de la presencia es un símbolo del trono de Dios en el lugar santo, que las dos pilas de panes de la proposición representan al Padre y al Hijo instalados en la mesa trono en el lugar santo, al momento de que el Señor Jesús asciende o porque Jesús ascendió y llegó nada más al lugar santo. Hemos visto que no es así. Y acerca de la mención de que la mesa está en el lado norte del santuario, también ya vimos esta situación acerca de lo que nos plantea esta argumentación. Ya vimos que una forma de decir se hizo para cuando se habló de la ubicación, de la colocación de la mesa de los panes,
al lado norte del santuario, y que en Isaías capítulo 14, versículos 12 al 14, la expresión o la frase a los lados del norte significa el lugar santísimo, es decir, el trono de Dios en el lugar santísimo, no en la mesa de los panes, no en el lugar santo. Satanás no quería subir o llegar al lugar santo. Él quería llegar al lugar santísimo, al lugar más especial, más específico, más adentro del santuario. Ya lo hemos revisado esto anteriormente en los temas que hemos referido, que te invito a revisar esos tres temas y puedas estar en un contexto para lo que estamos aquí diciendo, porque ahora vamos a otras áreas en el estudio. Paso a paso vamos avanzando en argumentaciones. Así que ahora voy a localizar lo siguiente. Voy a localizar esta otra parte, esta escena, donde vamos a encontrar lo siguiente acerca de la mesa de los panes también, y esa mención a los lados del norte que se pretende es alusión a la mesa de los panes, pero que no es como se pretende. Así que vamos a ver ahora esta escena con atención, comentar. Ahora ustedes dicen, pero pastor, allí en Apocalipsis no dice, en los candeleros habla de 7 candeleros, en las trompetas habla del altar de incienso, pero no dice explícitamente que el periodo de los sellos se está hablando de la mesa de los panes de la proposición. Ahora quiero darle varias razones por las cuales en los sellos se está hablando de la mesa a donde están los panes de la proposición. Les voy a dar varias razones. Nótese que las razones no son respaldadas por la palabra de Dios, sino que se quiere hacer ver que es así, cuando en realidad, para propósitos de el interés de la revelación, no entró en el esquema visionario la mesa de los panes, y que se diga que representa algo, como los candeleros representan a las 7 iglesias. No se dice que la mesa de los panes represente los 7 sellos. Tampoco se dice que el altar del incienso represente las 7 trompetas. Es decir, se hizo una inferencia que a través de aparentes evidencias o razones o justificaciones se ha mantenido latente en la noción o credibilidad de un sector de la iglesia adventista, pero que no tiene validez. Escuchemos. Número uno, ¿Quieres entrar en el mundo tech, pero no sabes por dónde te... Bien, un comercial de la página que estamos consultando. la mesa de los panes representa el trono de Dios en el lugar santo. Yo pregunto, ¿el Padre y el Hijo se sentaron en el trono en el lugar santo cuando Cristo ascendió? Había un trono donde se sentaron, sí, pero no es la mesa de los panes. Ya comprobamos que no hay ningún texto que especifique esto. Aquí vemos cómo se presenta el adorno de acuerdo a esta ilustración. Aquí vemos la forma que se puede, si se quiere ver, una forma de corona de acuerdo a cómo está aquí en este modelo. Hay diferentes modelos que presentan a los que han dibujado la mesa de los panes. Y aquí vemos una de estas formas de visualizar quien elaboró esta representación de la mesa de los panes. Así que podemos notar que viene el adorno prácticamente, son ornamentos, y además de los panes de la presencia que se colocaban, había utensilios que se ponían, y las molduras, además de una estética o de ser ornamentales, un diseño muy bonito de la mesa, también servía para que no tan fácil se cayeran o se
fueran hacia el suelo los utensilios que estaban allí. Podrían servir también estructuralmente como protección de lo que estaba en, arriba de la mesa. Entonces, aquí podemos ver un diseño de una manufactura ideada por Dios, pero que no es mencionado este mueble o la mesa por el hecho de que tenía coronas o cornisas. No se menciona que fueran eh, una razón para decir que es símbolo del trono de Dios la mesa. Y hemos visto también que no hay en los panes, en las dos pilas de panes, eh, en la parte superior de una y otra hilera o pila, no había coronas, más bien está en la estructura aquí, en esta área, como se está presentando. Por lo tanto, como se ha dicho, ¿quiénes se ponen las coronas? Bueno, pues la gente, los reyes, ¿verdad? A quienes se las colocaban en su cabeza. Y si las dos columnas de panes representaban al Padre y al Hijo, no tienen coronas. La corona o la cornisa está aquí. Sí, pueden leerlo en el libro de Apocalipsis capítulo 3, 21, donde Jesús dice, el que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. Pero nótese que de acuerdo a la tipología, que aquí no se ha mencionado en la argumentación, ni en lo que revisamos el tema anterior, hubo una ceremonia inaugural en el santuario celestial, en el lugar santísimo. Se sentó el Señor Jesucristo en el trono. Después de terminar esa ceremonia, llega al lugar santo y también estaba en un trono con Dios el Padre. Así que esta es la secuencia, lo que deseamos poner de relieve en estas oportunidades de estudio acerca de esta hilación de pensamiento que estamos escuchando y respondiendo a la vez. El único mueble en el lugar santo que puede representar el trono de Dios es la mesa de los panes. No hay ninguna posibilidad desde la palabra de Dios para afirmar que sea la mesa de los panes símbolo del trono de Dios. Ya lo hemos revisado en los diferentes tiempos de esta serie. Así que esto sigue siendo una inferencia y vamos a notar que no se ofrece tampoco en esta oportunidad desde la argumentación que estamos escuchando, no se ofrece realmente la evidencia bíblica, solamente se infiere, pero no es así. ¿En qué dirección del compás se encontraba la mesa de los panes? En el norte. ¿En qué lugar está el trono de Dios en el cielo? En el norte. Lucifer dice, voy a ir a los lados del norte y me sentaré en el trono del Altísimo y seré semejante al Altísimo. Pero ya vimos en el tema 2 que Lucifer no quería ir a sentarse en la mesa de los panes en el lugar santo, quería ir al lugar santísimo, al trono que está en el lugar santísimo, de acuerdo a Isaías. Ya lo comprobamos y voy a volver a poner el razonamiento que se presentó, que vimos en el tema 2, para comprobar esto que estamos escuchando aquí. Así que véase cómo se pasa de una presuposición a otra y se va haciendo la hilación de pensamiento de tal forma que se presenta como si fuera así, pero desde la palabra de Dios no funciona de esa manera. No hay tal expectativa desde la palabra de Dios, solamente se le da fuerza a una inferencia, como lo estamos comprobando vez tras vez. El trono de Dios estaba en el norte, la mesa de los panes estaba también en el norte. Vamos a pasar, después de escuchar esto, vamos a ir a otra presentación donde vamos a recordar lo que ya vimos.
donde se citó y se leyó Isaías capítulo 14, lado a lado con Éxodo 26, versículos 35 y 36. Vamos a escuchar esto que es muy interesante, recordarlo en esta altura de lo que estamos revisando, porque es algo que eh, tiene mucha insistencia en presentarse. Así que estamos revisándolo de manera esmerada. Escuchemos. Sí. Ahora, otro dato interesante, Omar, acerca de la mesa y el trono de Dios, es que la mesa estaba a los lados del norte. Sí. Éxodo capítulo 26, versículo 35. Pero nótese que no dice en Éxodo 26 a los lados del norte, dice al lado del norte. Muy diferente a decir a los lados del norte. Expresión en Isaías, que vamos a leer enseguida, tiene el significado directo al trono en el lugar santísimo, no a la ubicación norte lateral de la mesa de los panes, como ya revisamos. Mira lo que dice, Éxodo 26, 35. Y pondrás la mesa fuera del velo y el candelero frente a la mesa. Omar, ¿qué estaba frente a la mesa? El candelero. Ya, busca Apocalipsis y a nuestros amigos les invito a que busquen Apocalipsis capítulo 4, versículo 5. Vean el cursor aquí. Lo que están diciendo es que enfrente de la mesa, aquí, note el cursor, enfrente de la mesa al lado sur, es decir, aquí, estaba el candelero. Nota. Dice, y el candelero enfrente de la mesa al lado sur del tabernáculo, o sea, aquí. Aquí está la S de sur. Y acá está el norte, pero lado a lado, o sea, entrando al santuario terrenal, a la derecha del que ministraba estaba la mesa de los panes y a su izquierda, al lado sur, lado a lado, en esta lateralidad norte-sur, sur-norte, encontramos el candelabro o el candelero. Entonces, véase que se está teniendo aquí la idea entre estos dos muebles, el candelero enfrente de la mesa. Importante notar esto, porque cuando vamos a Apocalipsis capítulo 8, no, al capítulo 4, cuando vamos a Apocalipsis 4, versículo 1, se habla de una puerta abierta en el cielo. Y es lo que comentaba en la ocasión anterior. Ahora tengo aquí la ilustración enfrente para hacer ver que cuando tomamos esta referencia de Éxodo 26:35, se está haciendo alusión, de acuerdo a esta óptica que estamos escuchando, de acuerdo también según lo ven en Apocalipsis 4, versículo 5, notamos que habla en el contexto, el capítulo 4 de Apocalipsis, de una puerta abierta en el cielo. Así que una puerta que al estar cerrada no permite ver el trono de Dios, pero al estar abierta sí. Y resulta que en la óptica que estamos escuchando el trono de Dios es la mesa de los panes de la presencia o simboliza la mesa de los panes de la presencia del trono. Así que debe haber entonces una puerta, según esta óptica, que permita ver el trono y entrar al trono enfrente del candelero. Pero no hay una puerta en en esta forma izquierda o derecha izquierda para que se abra y se pueda pasar a la mesa de los panes. No hay una puerta tal. La puerta mencionada en Apocalipsis 4, versículo 1, es la que está entre el lugar santo y el lugar santísimo. Esa es la realidad. Así que estamos yendo a fondo en la temática, dando un repaso a lo que ya se ha estudiado dentro de estos argumentos que estamos analizando y ahora rectificando acerca de este punto de la puerta inexistente, a como están poniendo la óptica en la argumentación que estamos
revisando. 4:5. A ver, mira. ¿Qué Dice, dice? dice 4:5. Del trono salen relámpagos y fragor y truenos, y delante del trono arden 7 lámparas de fuego, que son los 7 espíritus de Dios. ¿Qué arde delante de la lámpara en Apocalipsis 4:5? 7 Los lámparas. las 7 lámparas, delante del trono, ¿no? Delante del trono arden 7 lámparas. ¿Y qué dice Éxodo 26? ¿Qué estaba delante del candelabro o del candelero? La mesa de los panes de la presencia, Qué casualidad, 2 ¿no? coronas, 2 pilas de pan, panes de la presencia, Cristo es el pan, Dios Padre es el dador del pan, y ahora se nos dice que al frente de la mesa estaba el candelabro. Y en Apocalipsis nos dice que delante del candelabro está Ajá. el trono de Dios. No es coincidencia, hay un propósito ahí, hermano, en dar esa dirección. Hay una correlación. Entonces yo pregunto en base a esa supuesta correlación, ¿dónde está la puerta de acuerdo a Apocalipsis 4:1 que no leyeron y que no han leído ninguno de los argumentadores, ni tampoco en la literatura, que es bastante la que he consultado, que sigue esta óptica que estoy revisando aquí con ustedes? ¿Dónde está la puerta de Apocalipsis 4:1? Nadie la grafica, ninguno. Entonces, si la graficaran, verían que han caído precisamente en la presuposición que se ha ideado, pero que no tiene sustento bíblico. Hay una puerta que divida el supuesto trono mesa del candelero en el lugar santo. Más bien Apocalipsis 4, versículo 1 hace referencia, por lo tanto, a la puerta que divide el lugar santo del santísimo en el santuario celestial. Y mira, Así es. En Éxodo 26, en la diapositiva, Omar, en Éxodo 26, dice el versículo 35 que esta mesa estaba a los lados del norte. La lectura es al lado del norte, no esa lectura viciada a los lados del norte. Dice el texto en Isaías 14, que estoy apuntando aquí con el cursor indicando, a los lados del norte. Aquí sí está esa expresión, pero no en Éxodo 26. Y es que, como el mismo argumentador va a comentar y a reconocer, en Isaías se está haciendo alusión al trono en el santuario celestial, pero específicamente en el lugar santísimo, no en el lugar santo, en la supuesta mesa trono. Esa es la realidad. Escuchemos. Ajá. Al lado del norte. Isaías capítulo 14, versículos del 12 al 14, está en la pantalla. Dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Aquí está hablando de Lucifer, su rebelión y caída del cielo. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré, ¿qué cosa? Mi trono. Dice, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados, ¿qué cosa dice? Del norte. Del norte. ¿Por qué del norte, Omar? Porque técnicamente el norte está hacia arriba. Ubíquense, por favor, en un mapa mundi. Nótese de nuevo, como vimos en la primera atención a esta argumentación, en el primer tema de estudio, cómo se hace referencia al mapa mundi y que está en la parte de arriba de nosotros, en la parte de arriba de la cabeza del que está argumentando. Así es como lo ilustró corporalmente, que es muy diferente a que está la mesa de los panes a la derecha, a la mano derecha del que ministraba cuando entraba. A su derecha quedaba la mesa de los panes. Muy diferente. Y se reconocerá que Isaías 14 está haciendo alusión al trono en el lugar santísimo.
La parte norte está hacia arriba y la parte sur está hacia abajo. El trono de Dios está al norte, arriba. Mira qué interesante. Interesante, ¿eh? La correlación, la correlación. ¿Dónde estaba la mesa? A los lados del norte. ¿Dónde se ubicaba el trono de Dios? A los lados del norte. Aldo, entonces Lucifer quería ocupar el lugar de Dios en el lugar santo, porque si tenemos la correlación, ¿tú qué dices a eso? Esa es muy buena pregunta, Omar. Lo que pasa es que el trono de Dios es el símbolo, o la mesa, perdón, es el símbolo del trono de Dios en el lugar santo. Ujú. Es un comercial de la página. No lo saltes, podrías estar a punto de... Enseguida continuamos después de esta, yo creo. Sí. También hay un símbolo del trono que es el arca del pacto. Claro, claro. ¿Por qué un símbolo en el lugar santísimo y por qué otro símbolo en el lugar santo? Porque recuerdo, Omar, que al lugar santísimo se entraba solo una vez al año. Si no se podía estar moviendo el mueble del lugar santo al lugar santísimo, lugar santo al lugar santísimo. Así que se necesitaba un mueble que represente al trono de Dios, la presencia de Dios en el lugar santo durante todo el año, y eso se hace por medio de la mesa. No hay ninguna especificación acerca de esta inferencia. Es solamente una argumentación sin base bíblica. Además, que el trono de Dios es movible, Omar. Cuando Lucifer dice que quiere apoderarse del trono de Dios que está a los lados del norte, nos está diciendo que el trono de Dios está arriba, ubicado, ¿no?, en la parte de arriba de nosotros, ¿no?, en el tercer cielo. Ujú. Lo interesante es la relación que guarda el trono de Dios ubicado a los lados del norte y la mesa de los panes al lado del norte. Cuando Lucifer quería el trono de Dios, él quería llegar a la misma presencia de Dios en lo más profundo del santuario, en el lugar santísimo mismo, en el arca del pacto. Claro. Nótese, en lo más profundo del santuario, el lugar más interno del santuario precisamente, el lugar santísimo. Lo acaba de decir. Nuevamente lo escuchamos, así que queda claro que Isaías 14, 12 al 14 no es correspondiente a Éxodo 26, 35, como aquí se presentó en la pantalla. Al principio se aparentó que sí hay la relación o la correlación, pero no existe esa correlación. Entonces, Satanás quería llegar al lugar santísimo, no al lugar santo, a sentarse en la mesa de los panes de la presencia. Eso ya nos queda claro, cada vez más claro, al escuchar la argumentación al respecto. Así que ahora vamos a continuar con la siguiente escena, donde estaremos profundizando más acerca de estas cuestiones tan necesarias de poder ubicar en el contexto adecuado, de acuerdo a la palabra de Dios. Un tema que realmente existe en un sector de la iglesia adventista y que vemos que no tiene sustento. Seguimos dentro del marco de lo que es la eh, argumentación de que la mesa de los panes de la presencia está relacionada con los sellos y notamos que no hay tal declaración de la palabra de Dios, es solamente esa idea, una construcción de una inferencia tras otra, que ninguna ni otra tiene el respaldo que se pretende en la palabra de Dios, como estamos viendo al revisar los mismos textos bíblicos que se ofrecen como aparente respaldo de esa argumentación. Y ahora voy a pasar a esta escena en una proyección que se está elaborando dentro de un contexto
donde se está hablando de esta secuencia que estoy estudiando ahora contigo en esta cuarta oportunidad de estudio. Y voy a ir ahora a lo que es la continuación de esta parte. Esa es una evidencia. Otra evidencia es que la expresión panes de la presencia en realidad debería traducirse el pan del rostro. Es decir, el rostro de Dios está manifestado allí en la mesa de los panes. En inglés se dice the table of the showbread. No es que está manifestado en la mesa de los panes, sino que ante su rostro se colocaban los panes y estaba la mesa de los panes ante su rostro. Esa es la realidad. Entonces, quiere decir a la vez en la aplicación del Señor Jesucristo como el pan de vida, en su intercesión, Él está directamente cara a cara con Dios. Y esto es lo que tiene en el significado profundo y espiritual antitípico esa expresión en hebreo del pan del rostro que ya estudiamos en el tema 2. Así que vamos a estar mirando acerca de unas consideraciones específicas donde podemos ver que delante del trono de Dios, estando en el lugar santísimo, tiene delante lo que está en el lugar santo, tanto el altar del incienso como la mesa de los panes y el candelero. Así que esto es lo que expresa la palabra de Dios y no intenta la palabra de Dios presentarnos a la mesa de los panes como símbolo del trono de Dios en el lugar santo. Hay que localizar el trono de Dios desde otra forma, pero no a través de la mesa de los panes de la presencia, porque no es esa la intención del mueble. De allí que no aparezca su mención en una forma como la que se está pretendiendo en esta argumentación que estamos revisando una y otra vez. Pero en realidad se debería traducir el pan de la presencia, es decir, Dios en algún sentido está presente allí en la mesa de los panes de la proposición. No está en algún sentido allí en la mesa de los panes, sino que ante su presencia es que se colocan los panes en esa mesa. Esa es la razón de la localización de los panes allí en esa mesa. No que se esté a la fuerza indicando que sobre esa mesa estaba Dios el Padre y el Señor Jesucristo. La ilustración tan solo proviene, como hemos visto y comprobado, de meras inferencias, sin respaldo bíblico real. Además de eso, y ustedes tienen todo esto en el manual, además de eso, la mesa de los panes de la proposición era el único mueble en el santuario que tenía 2 coronas en su parte superior. ¿Por qué 2 coronas? ¿Quién usa coronas? Los reyes usan coronas. Exactamente, por lo tanto, la mesa es la que tenía las cornisas o ese ornamento estructural, pero no los panes que representarían a las personas, al Padre y al Hijo, a los reyes, pero no estaban coronadas las pilas de panes en su parte superior una y otra. No estaban coronas arriba. Así que, siguiendo la lógica que se presenta en la argumentación de presupuestos, no hay tampoco cabida desde esa misma lógica para lo que se pretende, porque justamente, ¿quiénes son los que se ponen las coronas? Pues los reyes. Y resulta que lo que se dice que representa al Padre y al Hijo, los panes de la presencia, 6 y 6, 2 hileras o pilas, no estaban coronados los panes. Con esa misma fuerza preguntamos, ¿y por qué no están coronados?
pero no viene al caso porque no es el propósito de la revelación presentarnos esta inferencia. No hay necesidad de entrar en un contraargumento con preguntas de ese calibre que se ofrece para que la mente se convenza en base a razonamiento filosófico, pero no respaldado por la palabra de Dios. Pero ¿por qué no una corona? ¿Por qué dos coronas? Porque más bien no hay ninguna corona arriba de los panes de la presencia de las hileras, porque no hay ni siquiera una. No hay ni en una ni en otra coronas, pero sí hay un ornamento que tiene una figura bonita, esas molduras, esas cornisas alrededor, con fin estructural, ornamental. Debe representar el hecho de que hay dos personas presentes allí, en ese lugar. Si así fuera, estarían coronados entonces los panes en la parte de arriba, una y otra columna de panes, pero ya vimos que no es así. Así que la mesa no está representando el trono de Dios en el lugar santo. Además de eso, ¿cuántas pilas de pan hay? Hay dos pilas de pan. ¿Por qué dos pilas de pan? Se podrían haber puesto los 12 panes uno encima de otro, pero hay dos pilas que están lado a lado. Esto de las dos pilas, bueno, simple y sencillamente, de acuerdo a las proporciones de la mesa, se hizo que se llevaran a cabo estas formaciones, no porque estén haciendo alusión a lo que es la presencia eh, del Padre y del Hijo sentados en la mesa trono supuesta, simple y sencillamente por parte de la superficie de la mesa correspondía que fueran dos pilas, pero nótese cómo con esta habilidad ya automatizada se intenta razonar nada más, pero falta absolutamente el respaldo bíblico. Faltan las coronas arriba de las pilas de panes que representan supuestamente a las personas, al Padre y al Hijo. No hay tal. Entonces, hay por allí una posible respuesta por qué son dos desde la inspiración, ya no desde la inferencia. Es decir, que se pueda romper de alguna forma esta hilación de inferencias, porque una inferencia nos puede llevar a otra, pero sería mejor ir a la inspiración para poder percibir que tiene que ver, además de que representa al Señor Jesucristo, la, el pan, el símbolo del pan, y que a través de su mediación podemos tener tanto el pan material como el espiritual, también hacer ver que son dos columnas con relación al pueblo, a las 12 tribus de Israel. Así que allí se tendría que localizar el por qué son dos en el contexto del pueblo de Israel. ¿Por qué son 6 hileras de un lado y por qué son 6 del otro? Eso lo tendríamos que analizar a fondo. ¿Por qué son dos? Es una buena pregunta que hay que tratar de ver si la palabra de Dios nos ofrece alguna respuesta que no sea inferencia, si lo revela la palabra de Dios. ¿Por qué dos? 6 en un lado y 6 en otro. ¿Sí? Porque se podría decir dentro de una inferencia que un sector del pueblo está representado por lo que es una columna o una pila de panes y el otro sector del pueblo, 6 tribus, están representadas por los otros 6 panes o la otra columna. Y no intentar coronarlos con coronas que no existen en los panes. Esa sería la otra invitación a considerar. En el libro Patriarcas y Profetas encontré algo relacionado a las tribus.
que en otro momento, ya que he de estar todavía dentro de esta temática, puedo traer a colación, posiblemente en la próxima presentación, que recuerdo ahora haber leído eso y subrayado, pero para fines de una lectura puntual, poderlo tener el texto inspirado y poderlo presentar para la consideración de los oyentes. Es una buena pregunta ese detalle porque son detalles, sin embargo, esa pregunta no hace verdadera la hipótesis de que la mesa de los panes de la presencia estén representando al Padre y al Hijo sentados en la mesa trono. No hay tal respaldo bíblico. Hasta ahorita no se presentó ninguna evidencia bíblica para analizar a ver si es así, porque vimos que no es evidencia en realidad lo que dice Juan 6 cuando dice el Señor Jesucristo, yo soy el pan de vida. No habla de Dios el Padre, no hacen referencia a la mesa de los panes, ni al Padre siendo representado por pan. Es el Señor Jesucristo. Y esto entra dentro de una mención mesiánica. Solamente Él es el que murió y Él ofreció su vida, su cuerpo, y Él dijo, por ejemplo, también en la, en el establecimiento de la cena santa, este es mi cuerpo. Entonces allí también vemos ese simbolismo de Él como pan o como alimento de vida eterna, que tiene que ver, por supuesto, con aceptarlo como el Mesías, como el Redentor, como el mediador. Es un trasfondo profundo el significado de esa frase, de comer su cuerpo y beber su sangre. Pero bien, eso ya es dentro de otro apartado, pero intentando revisar esa pregunta, ¿por qué dos panes? ¿Por qué dos filas de panes? 6 y 6. ¿Por qué? Bien, vayamos a la palabra de Dios y con la ayuda del Espíritu Santo intentemos localizar, si es que la hay, la respuesta por la inspiración, pero no por más inferencias o suposiciones. Qué interesante. Ahora, ¿a dónde fue Jesús cuando ascendió al cielo? Fue al lugar santísimo para la obra de inauguración del santuario celestial y su obra de mediación. Ya lo vimos el tema anterior y enseguida vamos a escucharlo inclusive en una argumentación final que hemos de hacer presente enseguida, que también por parte del mismo presentador se ofrece esa razón de inauguración, es decir, el reconocimiento de tal evento de acuerdo a la tipología del santuario en la cual hemos insistido vez tras vez. Ya vimos que fue a dónde. Al lugar santo, muy bien. Sí, pero después de la inauguración en el lugar santísimo. Ascendió, llegó al lugar santísimo, se llevó a cabo esa ceremonia y luego llegó al lugar santo. Y estuvo allí por más de 1800 años ministrando y después pasó al lugar santísimo en 1844. Y sigue él presente allá en ese recinto, en ese lugar, en el lugar santísimo aún. Entonces yo pregunto, ¿en el lugar santo debe haber un trono? De hecho, se encuentra a través de la inspiración que estaba un trono en el lugar santo. Sin embargo, no se hace mención alguna de que sea localizable en la mesa de los panes de la presencia. Eso es lo que estamos aquí manifestando una y otra vez con las evidencias desde lo que se ofrece como argumento y que la palabra de Dios no respalda ese argumento a favor de la mesa de los panes como siendo el trono en el lugar santo. ¿Creen que en el cielo hay un trono? Sí, existe en el lugar santo y también en el lugar
santísimo. Además de que es movible el trono, es otro tema para detallar de acuerdo a las evidencias bíblicas. ¿En el lugar santo hay un trono? Sí. ¿Y usted dónde dice la Biblia eso? Vamos a leer dos textos, Apocalipsis 3:21. Apocalipsis 3:21 dice: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Cuántos hay en el trono? Cuando Jesús ascendió, ¿cuántos hay en el trono? 2. Porque Jesús dice: yo me he sentado en el trono con mi Padre. Hay 2 pilas de pan, 2 coronas a los lados del norte. Noten también Apocalipsis, el capítulo 12 y el versículo 5. Apocalipsis 12 y el versículo 5. Ya vimos que esas últimas menciones que se hicieron no tienen respaldo bíblico para apuntar al lugar santo en cuestión de las 2 pilas de panes, la mesa de los panes de la presencia y la dirección, es decir, la mención de la frase a los lados del norte. Ya vimos que no tiene respaldo a favor de que se esté mencionando a la mesa de los panes como símbolo del trono de Dios en el lugar santo. Porque Isaías, de hecho, vimos, se refiere al lugar santísimo, al trono en el lugar santísimo, y no hay evidencia bíblica que respalde a la mesa de los panes de la presencia como símbolo del trono en el lugar santo. Está hablando de la mujer que pare a este hijo que representa a Jesús, y dice allí: ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su ¿qué? Y para su trono. Ahí está hablando de la ascensión del Señor Jesucristo. Llegó, se sentó en el trono, en el lugar santísimo, termina la ceremonia inaugural y entonces llega al lugar santo a ministrar, donde también hay una localización de un trono. Y hay que ver esa localización no a través de la mesa de los panes de la presencia, porque no hay soporte bíblico, sino de otra manera. Es que hay que localizar el trono y lleva más tiempo, una tarea más dedicada para localizar la ubicación del trono en el lugar santo. Vez tras vez en el Nuevo Testamento dice que Jesús está sentado a la diestra del Padre, 2 sentados en el trono. Sí, y la expresión a la diestra del Padre significa que también se sentó cuando llegó al lugar santísimo en su ascensión a la diestra del Padre. Y la expresión a la diestra del Padre como segunda forma de comprensión por la palabra de Dios no mantiene a Cristo estático. En este caso, los panes estaban estáticos y, por supuesto, se reemplazaban cada sábado por ser material que caducaba, elemento que caducaba, pero se mantenía de continuo allí en la presencia de Dios estos panes. Pero, en cambio, la expresión sentado a la derecha de Dios no implica un estatismo del Señor Jesucristo. Tan es así que efectivamente se lo ve caminando o andando o ministrando en el lugar santo. Y hay otras partes de la Biblia donde hay no solamente la mirada hacia Cristo estando sentado, sino también de pie. Es decir, esa frase tiene una significación que no es para entenderla de modo estático en Cristo. Así que hay todas estas evidencias de que en el lugar santo del santuario, la mesa de los panes de la proposición representa el trono de Dios en el lugar santo. En el Santísimo es el arca del pacto, pero en el lugar santo es representado por la mesa de los panes. Ahora, permítame darles la evidencia final de este asunto. En el Espíritu de Profecía, en Primeros Escritos, páginas 54 y 55,
tenemos registrado una visión muy interesante del espíritu de profecía. Ella está describiendo Daniel el capítulo 7 y los versículos 9 y 10 y los versículos 13 y 14. En unos momentos vamos a ir allí. Escribió la sierva del Señor: vi un trono y sobre él se sentaban el Padre y el Hijo. ¿Qué vio de hoy? ¿Dos tronos o uno? Un trono. ¿Y cuántos habían sentados? Dos. Dice: me fijé en el rostro de Jesús y admiré su hermosa persona. No pude contemplar la persona del Padre, pues le cubría una nube de gloriosa luz. Nótese, en la mesa de los panes de la presencia no había una columna cubierta con una nube que representara a Dios el Padre. Véase la situación. Vamos llevando esa lógica que hemos escuchado en base al escrito. No hay tal correspondencia. Y el trono, claro, está hablando de un trono donde estaban el Padre y el Hijo sentados en el lugar santo. Pero allí no se presenta, en esa paginación, no se presenta que recién ascendió el Señor Jesucristo y se colocó nada más en el lugar santo. Eso debe quedar bien entendido. Ahora escuche. Vi al Padre levantarse del trono y en un carro de llamas entró en el lugar santísimo al interior del velo y se sentó. ¿A dónde entró el Padre? Pues si entró al lugar santísimo, ¿a dónde estaba antes? Si se mueve al santísimo, tiene que haber estado ¿dónde? En el santo. Sigue diciendo. Entonces Jesús se levantó del trono y la mayoría de los que estaban prosternados se levantó con él. No vio un solo rayo de luz pasar de Jesús a la multitud indiferente después que él se levantó, y esa multitud fue dejada en perfectas tinieblas. Los que se levantaron cuando se levantó Jesús tenían los ojos fijos en él mientras se alejaba del trono y los conducía un trecho. Alzó entonces un brazo derecho y oímos su voz hermosa decir: aguardad aquí, voy a mi Padre para recibir el reino, mantened vuestras vestiduras inmaculadas y dentro de poco volveré de las bodas y yo recibiré a mí mismo. Necesitaríamos 2 horas para explicar esta cita, pero ahora viene la parte clave. Después de eso, un carro de nubes cuyas ruedas eran como llamas de fuego llegó rodeado de ángeles a donde estaba Jesús. Él entró en el carro y fue llevado al lugar santísimo donde el Padre estaba sentado. ¿Había un trono en el lugar santo? ¿Había un trono en el lugar santo? ¿Estaban el Padre y el Hijo sentados en el trono? Sí. ¿Y luego el Padre se movió a dónde? Al Santísimo. Y luego Jesús le siguió también al lugar santísimo. El único mueble en el lugar santo que puede representar el trono de Dios es la mesa de los panes de la proposición. Bueno, ya vimos que no hay tal declaración acerca de la mesa de los panes de la proposición en la declaración de la mensajera del Señor, Elena de White. ¿Están conmigo? Ahora, aquí viene el punto clave. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Jesús ahí en la mesa de los panes de la proposición? Sencillamente se está asegurando de que el pan de la palabra nunca falte en su iglesia. Por más que entren tradiciones humanas, por más que la gente procure cancelar la palabra va a ser enviada para la nutrición espiritual de su pueblo. Así que fíjese, en los candeleros Jesús está en el lugar santo. En la serie de los sellos está sentado en el trono con su Padre, está en el lugar santo. Y ahora nos movemos a la serie de las trompetas. ¿Ve? Iglesias, luego en Apocalipsis vienen los sellos, luego en Apocalipsis vienen las trompetas. ¿A dónde está Jesús en la serie de las trompetas que repiten nuevamente la historia de la iglesia desde otra perspectiva? Jesús está en el altar de incienso, el tercer mueble del lugar santo. Y ustedes dicen, bueno, ¿dónde dice tal cosa? Vamos a examinar algunos versículos. Vamos a Lucas 1, 8 al 10.
Nótese que con relación al altar del incienso hay textos bíblicos, pero no para la mesa, ni para los panes, representando al Padre y al Hijo. No hay ese significado en la palabra de Dios. Lucas 1, el versículo 8 hasta el versículo 10. Este está hablando de Zacarías, el padre de Juan el Bautista, quien estaba sirviendo en el lugar santo en su turno para ofrecer incienso. Dice lo siguiente: aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso. ¿Qué le tocó a Zacarías, padre de Juan el Bautista? Le tocó ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. ¿Qué apartamento? El lugar santo, donde estaba el altar de incienso. ¿Y qué estaba haciendo el pueblo afuera mientras que Zacarías estaba ofreciendo allí el incienso? ¿Qué estaba haciendo el pueblo afuera del santuario? Orando. Y las oraciones de ellos entraban al santuario, a donde estaba ministrando Zacarías. Sigue diciendo, versículo 10, y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. El incienso guarda una relación con la oración. No es el incienso la oración. El incienso está relacionado con la oración. Noten el Salmo 141 y el versículo 2. Salmo 141 y el versículo 2. Dice lo siguiente: suba mi oración delante de ti como el incienso. ¿Se relaciona el incienso con la oración en este versículo? Sí. Dice, suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Así que el incienso guarda una relación con la oración, pero no es la oración. ¿Y ustedes cómo sabemos eso? Pues vamos a la introducción de las trompetas. Apocalipsis 8 y el versículo 3 y el versículo 4. Nuevamente Apocalipsis 8, 3 y 4. Dice aquí, otro ángel vino entonces y se paró ante el altar. Este es el altar de incienso, con un incensario de oro. Y se le dio mucho incienso. Ahora escuchen con cuidado. Se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. ¿El incienso es la oración? No, se le ¿qué? Se le añade a la oración. Y luego dice en el versículo 4, y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. El incienso va mezclado con las oraciones. ¿Y qué representa? Hay una cita hermosa en la batutina de la hermana White en Lugares Celestiales, página 71. Voy a adelantar para llegar a la parte final de esta argumentación en lo que es la mención acerca de Apocalipsis 11:19. De la serie de los candeleros, los sellos y las trompetas. Dice allí en Apocalipsis 11:19, y el templo de Dios fue abierto en el cielo. Pues si fue abierto, tiene que haber estado ¿qué? Cerrado. Claro que sí. En algún momento se abre. Ahora, ¿qué es el templo? La palabra templo aquí es la palabra griega naos. Nótese que se hizo la inferencia después de haber pasado por la mención de las iglesias, de los sellos y de las trompetas. Ahora se hizo alusión a Apocalipsis 11:19 para aparentar que solamente hasta la mención del capítulo 11, versículo 19, es que se ve en Apocalipsis que se abrió el lugar santísimo y se pudo ver el arca del testimonio, el arca del pacto. Así que hemos ya alcanzado a cubrir lo que es esta aparente correspondencia de los muebles, donde se incluye a la mesa de los panes con los sellos, que ya vimos que es
no tiene existencia bíblica, es inexistente esa óptica, no hay respaldo bíblico para tal afirmación. Y ahora lo que vamos a hacer es pasar a la siguiente y última escena argumentativa y recordar que no solamente hasta Apocalipsis 11:19 es que por primera vez en Apocalipsis se ve eh, el lugar santísimo, sino recordar que a través de la recapitulación, para efectos de esa altura del libro de Apocalipsis en el capítulo 11, es que se debía ahora mirar el arca del pacto de Dios. Y en Apocalipsis 4 es que vemos la mención de que se abre también la puerta del lugar santo, eh, del lugar santísimo que está dividiendo el lugar santo del santísimo, esa puerta abierta que habilitó a Juan para que pudiera mirar el trono en el lugar santísimo, en el santuario celestial. La puerta abierta que divide el lugar santo del santísimo. Y esta estructura o este estilo de recapitulación del libro de Apocalipsis no está haciendo que solamente hasta el capítulo 11 del libro de Apocalipsis se vea la, eh, el arca o el acceso al lugar santísimo. Estos son estudios pues que nos llevan a ir considerando a paso, considerando cada detalle para que podamos ir permitiendo que la palabra de Dios nos vaya orientando al respecto. Y vamos a concluir con la siguiente óptica aquí presentada en lo que voy a compartir para finalizar con esta presentación. Y es lo siguiente. Así que vamos de una vez para cerrar con esto. Así claro, la pregunta clave es, ¿cuál es la traducción correcta? ¿Será que Cristo entró al santuario? ¿Será que entró al lugar santo? ¿O será que entró al lugar santísimo cuando ascendió al cielo? Bueno, hay varias cosas que necesitamos mencionar. En primer lugar, Moisés, cuando dedicó el santuario del Antiguo Testamento o el tabernáculo, la Biblia nos dice que no solamente dedicó el lugar santo del santuario, sino que dedicó también el lugar santísimo. Bien, allí está hablando de la ceremonia de inauguración del santuario terrenal, que fue el modelo para lo que haría el Señor Jesucristo al ascender, llegar a esa ceremonia inaugural. Precisamente, aquí tenemos ya ese dato como parte final. Es decir, Moisés no solamente entró directamente al lugar santísimo para santificar ese lugar. Ahora, el paralelo es que en el cielo hay un santuario. Cuando Cristo ascendió al cielo, obviamente, Él no solo santificó el lugar santo a donde iba a obrar hasta 1844. En armonía con el tipo, con lo que hizo Moisés, entenderíamos que el Señor Jesucristo, cuando ascendió al cielo, iba a santificar tanto el lugar santo como el lugar santísimo del santuario, así como hizo Moisés con el santuario del Antiguo Testamento. Bien, eso es lo que se ha intentado eh, informar de una manera objetiva a través de esta serie que estamos presentando, y ya escuchamos en esto último el reconocimiento de esa ceremonia de inauguración tipológica también. Así que seguiremos en la próxima ocasión revisando una bibliografía que trata de este tema también. Y pues por ahora espero que puedas entender mucho mejor de lo que estamos tratando. Y si no has visto los temas anteriores, te invito a que los revises para que tengas el contexto debido y puedas ver por qué estamos llegando a estas instancias
temáticas en esta cuarta entrega, en esta serie. Que el Señor entonces, el Señor te bendiga y te guarde. Hasta pronto.